Bueno, sí. Vamos a empezar la formación, ya casi todos seguramente veo que estáis conectados. Lo primero sería explicar lo que es Joomla, porque ya que hay muchos tipos de formas de hacer diseño web, indicaros que Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. Esto para el que no tenga ningún tipo de conocimientos, indicaros que antes las páginas web se hacían en lenguaje HTML. ¿Qué sucedía? Que la comunicación con los usuarios era en un solo canal, porque nos dedicábamos sencillamente a mostrar una información. Entonces, ahora se permite una interactuación, por ejemplo, el que se puedan poner consultas en un foro, en que los usuarios se puedan registrar. Esto antiguamente pues no se podía. Con Joomla sí que permite todas estas funcionalidades. También importante el que se permita crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla, a través de un panel de administración. Hay un frontal en el que se muestra el sitio web y luego un panel de administración. Y no hace falta ningún tipo de conocimiento de programación. Lo que persigue Joomla desde los inicios del proyecto es facilitar la administración de un sitio web para cualquier tipo de usuario. Indicaros que también es un software de código abierto desarrollado en PHP. Al ser de código abierto quiere decir que se puede modificar el código y que no está sujeto al pago de licencias. Y que esté desarrollado en PHP es una ventaja porque es uno de los lenguajes más en boga a nivel de diseño web en la actualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que se muestra una hoja de ruta de las versiones de Joomla. Como cualquier programa, tiene diferentes versiones. Por ejemplo, en estos momentos, la versión actual recomendada, os voy a marcar, es el Joomla 2.5, que indica que el sistema empezó en el año 2005 y desde entonces se han ido desarrollando versiones. ¿Esto quiere decir que versiones anteriores dejan de funcionar? No, pero las webs que se hicieron en ese momento sí que se puede hacer un traspaso entre diferentes versiones, pero no se benefician de las funcionalidades del nuevo programa. Si os fijáis, estamos en el año 2013 y en esta zona de aquí podéis ver que coexisten dos versiones. Una es la Joomla 3.0, que es una versión solamente para usuarios avanzados, que servirá para la siguiente, que es en Joomla 3.5. Es como un puente. Por ejemplo, tendremos la 3.1 a mediados de 2013, a principios de 2014. Es un sistema que utilizan los desarrolladores de Joomla para poder hacer una transición a las diferentes versiones. Lo que ahora recomendamos, ya os he indicado, es Joomla 2.5, que es la versión estable. Vamos ahora a los ejemplos prácticos y os explicaré, por ejemplo, que Joomla, como cualquier programa, pues tiene unas determinadas funcionalidades. Entonces, por ejemplo, no incorpora Joomla un foro por defecto, no incorpora un chat o no incorpora una galería de fotos. Esto que os estoy mostrando es el centro de extensiones de Joomla. El número actual de extensiones en estos momentos es de 6078. Por ejemplo, estamos buscando incorporar a Joomla pues una galería. Buscaríamos Gallery, pulsamos en el buscador y nos ofrecerá las diferentes extensiones que le podemos incorporar a un Joomla para nivel de galería de fotos. Por ejemplo, pues nos muestra esta. Indicaros que estas extensiones hay que fijarse bastante bien en las etiquetas. Por ejemplo, en este caso indica en Joomla 2.5 que esta extensión es compatible con Joomla 2.5. Hay otras, por ejemplo, que pueden ser compatibles
con Joomla 3.0, por ejemplo, esta de Quick Gallery. También hay extensiones de tipo comercial y no comercial. Por ejemplo, esta Quick Gallery es comercial. ¿Qué quiere decir? Que el usuario, para poderla usar, pues hay que pagar una suscripción o hay que hacer un pago único para poder utilizar esta galería. También hay extensiones de tipo no comercial, que son la mayoría, de forma que podéis obtener estas funcionalidades y añadirlas a vuestro Joomla sin ningún tipo de coste. También, por ejemplo, a nivel de buscar extensiones, pues también están clasificadas por categorías. Se pulsa en el botón de All Categories, de forma de que o uno puede realizar una búsqueda a través del buscador o no. Por ejemplo, veo algunas consultas que me vais realizando, en este caso Lorena, que hizo una extensión que si son complicadas o cómo se agregan las funcionalidades del sitio web. Indicaros que realizaremos la instalación durante esta sesión formativa de una extensión y el proceso siempre es el mismo a nivel de instalar. Otra cosa diferente es la gestión de esa extensión. Hoy vamos a presentar lo que es, este es el sitio web de Web Empresa. Disculpad que, veo alguna consulta que esta es interesante. El centro de extensiones me hacen la consulta de que está en inglés. Sí, es cierto. Solo en inglés, aunque podéis también encontrar a veces información de extensiones en castellano. Pero esto no implica que las extensiones solo estén realizadas en ese idioma. En cada una de ellas os indicará que están disponibles para diferentes idiomas. Bueno, estamos en la página de hosting de Joomla y lo que vamos a explicar es la instalación de un Joomla con un hosting de Web Empresa. Pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.5 y como podréis ver es un pack que hemos preparado con plantillas para Joomla 2.5 que son gratuitas. Este pack no solo incorpora algunas plantillas, sino que también está mejorado a nivel de que incorpora un editor JCE, que es una extensión, que es un editor mucho mejor para Joomla, más completo del que lleva por defecto, un sistema para la creación de formularios, en este caso es una extensión de pago, nosotros tenemos la licencia para poder instalar nuestros packs, luego sistemas de Google Analytics, de XMAP, sistemas de copias de seguridad, etc. Las plantillas que lleva el pack incluidas, que son gratuitas, son estas que podéis ver en esta página. Vamos a pulsar en ver alguna demo. Por ejemplo, pulsamos en ver demo y en ver demos. De esta forma podríais ver pues, las diferentes plantillas, cómo quedarían y a la hora de realizar la instalación, pues saber pues, cuál hay que seleccionar. Por ejemplo, en este caso, incluso algunas plantillas, esta la vemos de color rojo. Las plantillas permiten poder modificar a otros colores. Podemos también ver esta, que es un diseño completamente distinto. Es la que realizaremos durante la formación, durante la sesión de hoy. Indicaros que este sistema de plantillas no es un sistema cerrado. No es un sistema cerrado. O sea, no quiere decir que porque incorporemos 9 plantillas o todas las plantillas han de ser de pago. En este caso os estoy mostrando lo que es un enlace de las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5. Por ejemplo, esta que estamos viendo, la elástica, está incorporada en el pack. De forma de que en el pack o en Joomla siempre se pueden instalar plantillas. Hay algunas que son gratuitas, otras que son de pago. Bueno, tenéis muchas opciones en relación a esto, incluso diseños completamente distintos. Vamos a proceder a la instalación de un Joomla. Para los que tengáis algo de experiencia en Joomla, os habéis encontrado muchas veces que hay que descargarlo, que hay que luego o subirlo por FTP, crear la base de datos. En este caso es el panel de control de los alojamientos en Web Empresa.
que cada usuario tiene una cuenta de este tipo. Nosotros usamos cPanel y en este caso tenemos, para acceder a packs de web empresa, pulsamos en ver más y visualizaríamos los diferentes instaladores que tenemos disponibles en Joomla. También tenemos otra opción, hay dos caminos para llegar hasta aquí, que es ir a la parte de software y servicios y pulsar en Packs Web Empresa. En Packs Web Empresa se muestran los que están disponibles. En este caso podemos ver un pack Joomla 2.5 y un pack tienda que incorpora pues una tienda virtual. Vamos a proceder a instalar este pack Joomla Web Empresa. Aquí ya nos muestra las características del pack. Está realizado en Joomla 2.5.9, que es la última versión de Joomla actual de la rama 2.5. Hay alguna consulta sobre que si el cPanel sale cuando se crea una cuenta de usuario en web empresa. Cuando uno contrata un hosting, evidentemente, pues tiene que tener lo que es un panel de control para gestionar los emails, para gestionar los archivos, para gestionar accesos FTP, bases de datos, etc. Entonces, este panel, lo que hemos hecho nosotros es agregarle estos instaladores, de forma de que tengamos instalado Joomla en un minuto. Por ejemplo, pulsamos en instalar esta aplicación. Lo primero, en este proceso de instalación de este pack de Joomla, primero hay que seleccionar el dominio. Cuando se ha seleccionado el dominio, en este caso hemos creado webinars.webempresa.eu, si instalamos sin tocar nada del campo de ruta, el sitio web se instalaría en webinarswebempresa.eu. Pero si deseamos, por ejemplo, hacer pruebas y tener diferentes packs, pues podemos instalar en carpetas distintas. Por ejemplo, podemos llamar carpeta 1. En este caso, como podéis ver, la URL de instalación cambia completamente. Sería donde visualizaríamos el Joomla en webinarswebempresa.eu/1. Luego, los siguientes parámetros de versión, etcétera, no tocamos nada, lo dejamos todo por defecto. Incluso también dejamos activada la administración de la base de datos, de forma que él nos las crea automáticamente. Y aquí lo único, pues bueno, que sea interesante de modificar es la contraseña de usuario admin. Para acceder a la administración de un Joomla, hay una parte que es pública y otra parte que es la administración. Incluso podríamos cambiar también el nombre del sitio. O la contraseña, por ejemplo, podemos poner un par de asteriscos. Y pulsamos en instalar, comprobamos que todo esté correcto. Webinar, no nos hemos dejado ningún campo. Pulsamos instalar. ¿Qué hace el sistema ahora? Este autoinstalador, que nos crea los archivos, directorios, nos conecta a la base de datos de forma de que podamos tener un Joomla instalado rápidamente. Pulsamos en el enlace que nos muestra aquí, que es webinarswebempresa.eu/1. Ya tenemos un Joomla instalado. Como podéis ver, es con una de las plantillas, en este caso es la Public 2. Volvemos nuevamente a mis aplicaciones. Supongamos que queremos trabajar con este sistema, entonces siempre es interesante realizar una copia de seguridad. Pues en cualquier momento podríais decidir realizar un backup. Vamos a realizarlo ahora mismo, por ejemplo. Pulsamos en backup. Y lo que nos está haciendo es una copia de las bases de datos, tablas y archivos. El backup ya se ha completado. Bueno, perfecto. Entonces, lo que tendríamos que hacer una vez realizado este backup es proceder a administrar el sitio. Si en algún momento queremos volver a recuperarlo, pues podríamos hacer una restauración. Como os he indicado al principio, el sitio web tiene dos partes. Hay una consulta, disculpad, ¿dónde queda guardado el backup? Pues el backup queda guardado dentro de lo que es el alojamiento. Tendréis acceso a él. Indicaros que tiene, pues por ejemplo, dos partes. Una que es pública y la otra que es la administración. Para acceder a la administración es con Administrator. ¿Cómo se accede ahora a la administración? Por ejemplo,
Vamos a pulsar editar detalles. Y aquí tenemos lo que es la contraseña. El usuario es admin. Y pulsamos en acceder. Accederíamos a la administración de Joomla. Indicaros que veo que algunos que vais realizando algunas consultas, para no interrumpir demasiado lo que es la formación, al final de la misma intentaré responder todas las que sean más comunes entre vosotros a los últimos 30 minutos. Este es el panel de administración de Joomla. Hay unos iconos de acceso directo y luego otros menús superiores. Por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es crear nuevos usuarios, porque aquí pueden haber varios administrando, gestor de usuarios, añadir nuevos usuarios o incluso, usando el nuevo, podríamos crear un nuevo, o incluso cambiar la contraseña. Por ejemplo, deseamos cambiar cualquier parámetro, incluso el nombre, pues accedemos al usuario, le indicamos otra contraseña, guardamos y cerramos. Y para salir de lo que es el panel de administración, pulsaríamos en finalizar. Si hubiéramos creado otro usuario con permisos para hacer la administración, pues podríamos acceder con él. Se pueden trabajar varios usuarios. En este caso, estoy poniendo la nueva contraseña. Accedemos y lo que visualizaríamos pues es nuevamente lo que es la administración. Lo ideal es trabajar en la administración y una pantalla abierta con el sitio. Si pulsamos en ver sitio, en la parte superior derecha, pues bueno, podemos ver lo que es el frontal y la administración. Y a partir de aquí hay que empezar a trabajar. Vamos al gestor de plantillas. Como hemos visto al principio, tenemos varias plantillas a nuestra disposición. Por ejemplo, en esta pantalla de aquí nos muestra tanto las plantillas que tenemos disponibles para el sitio, que son las que marca sitio, como la administración. Por ejemplo, podemos cambiar alguna de las plantillas por defecto del sitio. Si queremos, podemos acotar esta búsqueda. Sitio, y solo nos mostrarán ahora en el desplegable el sitio. Pulsamos por defecto. Como se puede ver, la plantilla predeterminada por defecto del sitio web será la Atomic. Ahora, si refrescamos en el frontal del sitio web, vemos que ha cambiado el diseño, ha cambiado la plantilla. Lo que no, la gran ventaja que tiene Joomla es que cuando cambiamos la plantilla, no se cambian ni los contenidos, que son los mismos que se mostraban en el inicio, ni los menús, ni la programación. Sencillamente hemos cambiado el diseño. Podemos hacer otras pruebas, ver otras plantillas, por ejemplo, la Bit 5. La predeterminamos, refrescamos en el frontal del sitio web y como podéis ver el diseño ha cambiado completamente. Vamos a probar con otra, que es la que realizaremos la formación de hoy. Es la Oxygen. Refrescamos una vez la tenemos activada. Bueno, como podéis ver, son tres diseños completamente distintos. Siempre hay que dejar una plantilla asignada. Y podemos ver las posiciones de la plantilla. ¿Qué es esto de las posiciones? Pulsamos en plantillas y podemos ver lo que es una vista previa. Ahora veis más claro el tema de las posiciones. Pulsamos en vista previa de la plantilla Oxygen. Se abrirá una ventana nueva. En Joomla lo que se hace es que se construye un sitio web como si fueran cajas. En este caso, la plantilla se construye como si fueran las cajas. Hay una caja central en la que se muestran los contenidos. Y luego hay otras cajas, por ejemplo, que pueden alojar los menús, otra que aloja el logo, otra que aloja el pie de la página. Y entonces, por ejemplo, luego realizaremos que en esta caja de aquí que se llama Showcase, se visualizará lo que es un desfile de imágenes. Aquí, por ejemplo, no se visualizan las posiciones, pero luego iremos instalando funcionalidades en esas posiciones. Sencillamente
para indicaros que bueno, hay un cuerpo central y luego unas posiciones que podemos utilizar para establecer más funcionalidades. Indicaros que por defecto no aparecen lo que son, veo algunas consultas, que por defecto cuando se instala un Joomla no aparece la vista previa. Es en opciones que tenéis que activar lo que es el ver la vista previa de las posiciones de los módulos. En este caso está activado, generalmente. Por defecto en Joomla viene desactivado. Estas cajas se pueden modificar. Pero bueno, en este caso ya hay que entrar en código de la plantilla, hay que tener conocimientos de CSS. Ya veréis que muchas veces, si se escoge una plantilla adecuada, no hace falta modificar nada. Incluso a veces puede ser que al cambiar de una plantilla a otra, algún contenido, que veo aquí alguno que nos lo cuenta a través de una consulta, que desaparezca, porque sencillamente las posiciones de los módulos pues tienen otros nombres. En una plantilla se llamarán de esta forma, top 1 la top 1b, y en la otra se llamará, por ejemplo, posición 7. Claro, si la posición 7 no existe en la plantilla, pues no se muestra ese contenido. Tendrías que publicar el módulo en esa posición. Luego veréis exactamente cómo lo vamos creando. Vale. Una vez tenemos la plantilla seleccionada, claro, ahora hay que poner pues más menús y contenidos. Los menús en Joomla, que en este caso sería inicio, mapa del sitio, contacto, son 3 elementos de menú y dentro de ellos están incluidos dentro de un menú. Por ejemplo, menú principal. Podemos tener varios. Luego explicaremos cómo tener un par de menús en Joomla. Y 3 elementos de menú. Todos los elementos de menú tienen varios estados. Igual que cualquier artículo en Joomla, cualquier módulo, estatus, publicado es publicado. Vamos a despublicarlo. Parece que no tiene mucho sentido que un mapa del sitio esté en la parte superior del sitio web. Refrescamos y como podéis ver, ya no aparece. Podríamos haber enviado a la papelera, seleccionándolo y enviar a la papelera. Es una papelera similar a la de Windows. Luego podríamos decidir entre eliminar este elemento de menú definitivamente o restaurarlo. Aquí solo gestionamos los menús y hay diferentes tipos. Por ejemplo, este de inicio nos dice que nos muestra unos artículos destacados. Este, por ejemplo, un formulario de contacto. Hay diferentes tipos. Luego crearemos algunos. Pero, ya os indico, esto solo es la gestión de un elemento de menú. ¿Dónde están los contenidos? Página en construcción. Pues la página en construcción son los contenidos del sitio web. En este caso es el gestor de artículos. Página en construcción. Bueno, vamos a intentar crear lo que es un sitio web como si fuera para una empresa. Evidentemente, no solo puede basarse en un contenido que se llama página en construcción, sino que tiene que tener muchos más. Pues vamos a crear nuevos contenidos para el sitio web. Pulsamos en nuevo. Y una vez pulsamos en nuevo, podremos crear nuevos contenidos. En este caso, pues lo vamos a llamar a este contenido nosotros. He preparado unos textos que los tengo preparados en un blog de notas y lo que hago es copiarlos y pegarlos en el editor. Igualmente podríamos escribir en el editor. Este editor luego explicaremos en más detalle. Podemos escribir, podemos cambiar bastantes cosas. De momento solo estoy haciendo lo que sería la estructura del sitio web y con unos textos. Guardamos y cerramos. Vamos a crear un nuevo apartado. Ya lo tenemos aquí creados dos. Nosotros pulsamos en nuevo. Podemos llamar servicios. Copiamos el texto. Guardamos. Evidentemente sería interesante que tuvieran textos distintos. Luego se puede modificar cualquiera. Pues, creamos uno nuevo, así ya tendremos una estructura del sitio más o menos estándar. Clientes. Guardamos y cerramos. Ya tenemos tres.
Bueno, puede ser interesante tener una página de inicio, que luego le cambiaremos el texto, clientes nosotros y servicios. Vamos al frontal del sitio web. Ops, no se muestra nada. ¿Por qué es? Porque sencillamente hemos creado los contenidos, pero no hemos creado los elementos de menú que nos los muestran. Pues vamos a realizarlo. Hemos creado artículos. Pues vamos a menús, menú principal. En el menú principal vamos a crear menús nuevos. Pulsamos en nuevo. Y primero sería seleccionar el tipo. Hay varios tipos de elementos de menú en Joomla. En cada uno de ellos, cuando se nos muestra la ventana emergente, por ejemplo, aquí podemos añadir un formulario. Artículos archivados. Mostrar artículos que se archiven. Hay opción de archivar artículos. Artículo simple. Muestra un solo artículo. Esto es lo que quiero. Selecciono esta opción y nos ponemos el nombre. Le llamamos nosotros. Puede ser distinto el artículo, el nombre del artículo del nombre del elemento de menú. Ahora tendríamos que seleccionar el sitio. Pulsamos en seleccionar cambiar. Nos sale una ventana emergente. Y seleccionamos artículo nosotros. Guardamos y cerramos. Ya lo tendríamos creado. Por defecto viene en la última posición. Con las flechas podemos cambiar la posición. Subimos una posición. Refrescamos el frontal del sitio web. Ya tendríamos creado. Como podéis ver, ya estaría creado el elemento de menú. Vamos a crear algunos más. Incluso he visto alguna consulta sobre el orden. Os voy a explicar otra forma también de cambiar el orden de los menús. De diferentes formas. Bueno, vamos a crear otro. Esta vez ir un poco más deprisa. El paso es el mismo. Artículo simple. Seleccionamos el artículo. Le damos un nombre. Servicios. Seleccionamos el artículo ahora. Pulsamos en servicios. Guardamos y cerramos. Podemos cambiar nuevamente el orden con las flechas. Podemos bajar y subir. Vamos a crear el último, que habíamos creado otro de clientes. Sería el mismo paso. Seleccionar la parte superior. Artículo simple. Clientes. Seleccionamos el artículo. Hemos seleccionado clientes. Guardamos y cerramos. Imaginemos que es muy largo y queremos pasar los menús, pues son muy largos y con las flechas nos resultaría un poco tedioso. Pues pulsamos en clientes y le podemos cambiar el orden. En este caso, por ejemplo, le podemos indicar que se nos muestre en otra posición. En vez del último, pues en servicios. Guardamos y cerramos. Como podemos ver, ya hemos cambiado el orden y en el frontal del sitio web ya hemos de ver las diferentes opciones de menús. De esta forma, así ya habíamos creado lo que es la estructura del sitio. Evidentemente, podemos ir creando más botones. Se podría agotar lo que es el espacio horizontal. Una vez tenemos creada la estructura, hay que modificar lo que son los contenidos. Por ejemplo, en página construcción accedemos a contenido, gestor de artículos, nuevamente. Pulsamos en página construcción. Evidentemente, este título no es muy interesante tenerlo. Presentación. Quitamos el alias. Vamos a aplicar el cambio. ¿Qué diferencia hay entre aplicar y guardar y cerrar, que es lo que estoy haciendo todo el rato? Pues aplicar nos guarda los cambios, pero continuamos trabajando en esta ventana. Guardar y cerrar nos lanzaba fuera. Por ejemplo, ya podéis ver, he aplicado y el cambio ya se ha transmitido. Como podéis ver, los cambios son inmediatos, solo hace falta refrescar en el navegador. Bueno, este es el editor. Es el editor JC que por defecto no lo lleva incorporado Joomla, lo hemos instalado nosotros. Entonces, este editor nos permite algunas opciones adicionales, por ejemplo,
que otros no incorporan. Voy a explicar un poco algunos de esos elementos principales que son más interesantes. Por ejemplo, poder poner palabras en negrita, inclinadas, subrayadas, tachadas, la orientación del texto, justificado, centrado, a la izquierda, a la derecha. Luego incluso podemos hacer que algunos párrafos sean más grandes. Por ejemplo, establecer, en vez de tipo párrafo, que sea un encabezado. Podríamos ir aplicando cambios, incluso algunas opciones ya un poco más avanzadas para poner el enlace. En estilos podemos poner lo que nos hará es que nos muestre este enlace como si fuera un botón. Vamos a aplicar el cambio, así de esta forma lo vemos en el frontal del sitio web. Indicaros que este editor se instala a través de editor de extensiones, que es una consulta que nos realizaba Cristian. Como podéis ver, el pack Web Empresa Joomla 2.5 ahora tiene un aspecto como un botón. Igualmente hemos creado encabezados y dos diferentes textos, etc. También podemos crear diferentes tipos de colores, tener diferentes tipos, por ejemplo, elegir el color del texto, se puede cambiar, incluso un subrayado. Tenemos un subrayado en amarillo. También, bueno, se puede cambiar lo que es la familia de la fuente, pero no la aconsejo mucho. Lo ideal es que siempre la fuente en un sitio web sea siempre la misma o que tenga pocas diferencias. Lo que sí puede ser interesante es cambiar el tamaño, en el caso de si se necesita un tamaño mucho mayor, por ejemplo un 18. Y también podemos establecer pues listas ordenadas, desordenadas. Incluso también bastante interesante el tener bastante simbología. Por ejemplo, ponemos 30, necesitamos el símbolo de euros. Pulsamos la letra omega del mapa y nos lanzará lo que es un mapa de caracteres. A veces tarda un poco en cargar, hay realmente bastantes caracteres. Como podéis ver, tenemos copyright, euro, yen, libra. Seleccionamos el de euro. Ya tendríamos incorporada aquí. También podemos crear tablas. Con este icono de tablas podemos insertar una nueva tabla y escoger el número de filas, el número de columnas, el ancho. En este caso voy a poner un ancho de 200 píxeles. Insertamos y ya la tendríamos creada. Con estos iconos adicionales se pueden crear y borrar. En cada uno de ellos tenemos un tip de ayuda. Insertar una fila antes, insertar una fila después. Se puede trabajar mucho. Incluso podemos también... Las tablas en este momento pues he escogido que sea autoensanchable, de forma que las celdas, como podéis ver. También interesante es el poder crear enlaces. Por ejemplo, supongamos que instalado, pulsamos en insertar y tal enlace. Nos quiera llevar a algún sitio web externo, pues por ejemplo, que nos llevara a Google Analytics de Google. Pues pondríamos la URL y bueno, en este caso es en un sitio web externo, pues interesante que el destino se abra una ventana nueva para no tener que volver hacia atrás en la historia de navegación para volver a ver nuevamente lo que es el sitio web. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, deseamos establecer un enlace pues al apartado de contacto? Pues vamos a menús y veréis que es muy sencillo, pues sencillamente hay que seleccionar el menú el cual deseamos que la palabra nos lleve. Pulsamos en contacto, insertamos, aplicamos el cambio, refrescamos en el frontal del sitio web para ver los cambios e instalado cuando lo pulsemos nos tiene que llevar al apartado de contacto. Como podéis ver, en un momento hemos creado un enlace interno en el sitio web, igualmente que uno externo. Pulsamos nuevamente en inicio. Bueno, hay algunas opciones más. En este caso, bueno, es investigar un poquito más. Por cuestiones de tiempo casi sería imposible explicarlas todas. Realmente, como podéis ver, es un editor muy completo. Para los que son, si hay algún programador o si hay algún persona que conozca el HTML, le gusta trabajar también en código, si pulsamos en Toggle Editor, verá todo el código. En este caso podría trabajar también en código. Voy a proceder a borrarlo todo, porque vamos a empezar a poner unos textos que ya pues serían los que tendrían que ir, porque vamos a empezar a vestir el artículo y a crear la home.
de forma de que ya podamos tener un sitio web, bueno, más o menos presentable. Copiaremos el texto y este texto, generalmente hay que intentar acompañarlo un poco de imágenes. Vamos a pulsar en insertar y dar una imagen. Insertar y dar imagen ahora nos muestra las diferentes imágenes que tenemos. Por defecto llevan un Joomla. Vemos aquí diferentes imágenes, pero lo ideal es subir imágenes nuevas. En este caso podemos subirla con el editor, que el editor que lleva por defecto Joomla no lo permite. Podríamos arrastrar archivos en esta ventana emergente, pulsado en subir imágenes. Pero igualmente podemos hacer lo que es una búsqueda, añadir, y nos mostraría lo que es una ventana emergente, si la veis. En este caso, pues seleccionaría una imagen que tengo preparada para la presentación, para este webinar. Pulsamos en abrir y subir archivo. Una vez lo tenemos subido, se cierra esta ventana y nos queda en negrita. Pulsamos y ahora tenemos una vista previa de cómo quedarían los textos. Por ejemplo, quedarían montados encima de lo que es la imagen encima del texto. Esto no quedaría bien. Pulsamos que la imagen se vaya al margen hacia la izquierda. Y para que el texto no quede completamente pegado, pues 10 píxeles por la derecha. Insertamos. Aplicamos. Este es un editor que nos permite ver exactamente más o menos cómo se visualizará lo que es en el frontal del sitio. Pero al final la prueba de fuego es trabajar de esta forma. Ver de esta manera nos queda bien o no. Bueno, yo creo que nos quedaría mejor la imagen a la derecha. Vamos a proceder a cambiar la orientación de la imagen. Seleccionamos la imagen, pulsamos nuevamente en insertar, editar imagen y le cambiamos la orientación, por ejemplo, a la derecha. Si el margen es por la derecha, si la orientación es por la derecha, pues unos cuantos píxeles por la izquierda. Actualizar. Veríamos que se nos queda ya a la derecha. Aplicamos. Parece que queda un poco pegada al margen de la derecha de la plantilla. Vamos a apartarla un poco. Seleccionamos nuevamente la imagen, insertar y tal imagen y le vamos a dar un poco de margen por el lado derecho. Por ejemplo, 10 píxeles. Marcamos 10, actualizamos, aplicamos los cambios y refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a ver si ahora nos queda un poquito mejor. Bueno, parece que sí. Pues vamos a explicar otro concepto. Todo el rato he explicado lo que es nosotros nos apuntaba un artículo, el servicios. ¿Qué sucede si quiero mostrar varios artículos de los que hemos creado? Guardamos y cerramos, efectivamente, este artículo. Pues de una forma agrupada, pues como si fuera un blog. Pues por ejemplo, Joomla tiene lo que son categorías, de forma que nos permite, pulsamos en categorías, nos permite crear artículos de forma agrupada. Pulsamos en nuevo. Si queremos un blog de noticias, damos un nombre, guardamos y cerramos. Hemos creado esa categoría. Ahora volvemos nuevamente a lo que son los artículos. Y en artículos tenemos que crear nuevos. Por ejemplo, vamos a llamar ejemplo 1. Podríamos copiar unos textos, igualmente escribirlos. Como podéis ver, hemos editado diferentes textos. Y en categoría, no olvidarnos de poner categoría blog, que es la categoría que hemos creado. Creamos otro artículo nuevo. De esta forma podemos ver varios artículos agrupados. Por ejemplo, ejemplo 2. Copiamos unos textos. Seleccionamos la categoría blog nuevamente. Guardamos y cerramos. Vale, ya los teníamos creados. Ahora sería cuestión, incluso ya nos muestra la categoría. Aquí podemos ver la de blog. Sería cuestión de crear un elemento de menú. Por ejemplo, menú principal. Vamos a crear un elemento menú distinto. Antes hemos creado artículos simples. Pulsamos en nuevo, seleccionamos y tenemos la opción de categoría blog.
Pues pulsamos en ella, seleccionamos, damos un título, blog, elegimos la categoría blog. Aplicamos el cambio porque vamos a ver cómo nos queda. Queda la última posición, ya hemos explicado antes cómo cambiarlo, la posición, la ubicación dentro de los menús. Ejemplo 2, bueno, se muestra una sola columna y el ejemplo 1 pues se mostraría como tiene predeterminado que se muestre a varias columnas. Quizás sería mejor que nos mostrara todos los artículos a una sola columna, uno debajo del otro. Pues si accedemos en opciones de plantilla blog dentro de los parámetros, podemos escoger cuántos mostrar. Por ejemplo, vamos a indicarle que en esta visualización, si tuviéramos 4 artículos, nos muestre 4 artículos. Si a una sola columna, incluso si escogiéramos aquí la opción de 2 columnas, aquí si marcamos artículos principales, estos artículos principales solo se mostrarían en una sola columna. Pero bueno, de momento dejamos pues la posibilidad de 4 artículos y en una sola columna. Guardamos y cerramos los cambios y refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, como podéis ver, ya se muestra una sola columna. Claro, hay alguna información, por ejemplo, que a lo mejor no resulta muy interesante tenerla, como visitas, fecha de publicación, la categoría, detalles, etc. Esto se puede configurar, por ejemplo, el mostrarlo, no mostrarlo, mostrar parámetros distintos. Iríamos a contenido, gestor de artículos. Realmente Joomla es una herramienta muy potente. Permite muchísimas opciones de configuración. Pulsamos en opciones de los artículos y podemos indicar, por ejemplo, que el enlace a la categoría no nos muestre, muestra la categoría que nos mostraba una categoría en la parte superior no, muestra el autor, muestra la fecha de publicación, algunos iconos que se mostraban, por ejemplo, quizás de esta forma, es el objetivo que persigo, que es dejar pues, el sitio limpio, sencillamente utilizando solo lo que nos resulte interesante. Vale. Ya tendríamos los textos, 2 artículos. Lo ideal es poder aprovechar el espacio, de forma de que ahora estamos mostrando los textos completamente. O sea, lo ideal es hacer una introducción y luego pulsar un leer más, de forma de que se visualice el artículo entero. Vamos a realizarlo. Por ejemplo, ejemplo 1. Pulsamos en él y hacemos un Enter y pulsaríamos en un leer más. El leer más nos establece una separación entre lo que es la intro del artículo y lo que se mostraría cuando es un artículo completo. Vamos también a subirnos imágenes para que veamos, así podemos dejar el blog un poco más atractivo. Pulsamos en subir imágenes, pulsamos subir, podríamos arrastrar archivos. Es el mismo proceso que hemos realizado antes. Antes solo hemos subido una imagen. Bueno, el proceso es rápido porque podemos subir varias imágenes a la vez, abrir, subir archivos. De esta forma vamos mucho más rápido trabajando. Una vez los estamos subidos, se cierra, pulsamos en ejemplo 1, le damos la orientación alrededor del texto, por ejemplo, a la izquierda y un poco de margen por la derecha, insertar. Ups. Podríamos mover hacia aquí la parte superior. Generalmente hay que poner siempre el cursor a la izquierda, que en este caso me he olvidado, para escoger la altura a la que mostraremos las imágenes. Bueno, en este caso el arrastrado, vamos a ver cómo nos queda. Aplicamos, ejemplo 1, a ver si nos ha cambiado un poco. Bueno, sí, ha quedado bien. Se habría conseguido el objetivo de mostrar un texto de introducción, por ejemplo, un texto de introducción con una imagen a la izquierda y al pulsar el leer más, el ver el artículo completo. Pulsamos en blog, vamos a dejar el ejemplo 2 completamente igual, guardar, editamos, ejemplo 2, sería realizar los mismos pasos, en este caso también la altura de imagen, pongo el cursor a la izquierda del texto, al lado del pero. Pulsamos nuevamente en insertar, editar imagen, ya no hace falta subirla, ya la teníamos. Pues pulsamos en ejemplo 2, la insertamos,
la alineación a la derecha. Como habéis visto, la podemos a la izquierda. Como podéis ver, luego la podemos cambiar. Y le damos un poco de margen por la derecha. Insertamos. Podemos establecer el punto de corte. Pulsamos en insertar, leer más. Guardamos y cerramos. Yo creo que habrá quedado bien. Vamos a visualizarlo en el frontal del sitio web. Bueno, tendríamos ya creado lo que es una pequeña categoría. Sería un tipo formato blog. Bueno, una vez tenemos hecho esto, vamos al inicio y lo ideal sería pues el inicio dejarlo un poco más atractivo. La idea que persigo un poco es mostrar algún desfile de imágenes. Incluso también hay la opción de mostrar más artículos. Antes he explicado el concepto, he lanzado un poco el concepto de artículos destacados, que es lo que está preparado al inicio. Si pulsamos en ejemplo 1 y ejemplo 2, en esta columna destacados, y refrescamos en el frontal del sitio web, se puede realizar también en plan blog. Ahora veremos cuando se mostrarían más noticias. Para el que desee tenerlo en plan, su sitio web, en plan como si fuera portada un periódico, pues esta sería una acción interesante. Normalmente ahora nos lo mostraría 3 columnas. Podríamos predeterminarlo, cambiarlo. Bueno, lo mismo que hemos hecho en el blog. Bueno, procedo a dejar nuevamente como estaba. Vale, ya he desmarcado todas las casillas. Y voy a proceder a la instalación de ARI Image Slider. Antes hemos entrado en lo que es en el Joomla Extensions Directory. En el Joomla Extensions he encontrado este módulo. Este módulo nos permite tener un desfile de imágenes en algún apartado, en alguna posición del sitio web. Se procedería a la descarga. Antes la formación he descargado. Es un archivo zip y vamos a proceder a la instalación de este archivo zip que he descargado previamente. De forma de que podamos tener esta funcionalidad incorporada a Joomla. Extensiones, gestor de extensiones. Extensiones, gestor de extensiones. Nos dice subir archivo de paquete. Examinar. Iría a buscar a ver dónde lo he descargado. Selecciono el zip. Abrir. Subir e instalar. Mientras se sube, indicaros, mi idea es ponerlo en la posición Showcase, de forma que tendríamos entre los menús y el contenido del sitio web. Vamos a ver si se ha instalado. Dice módulo instalado correctamente. En extensiones, gestor de módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos son mini programas que añaden funciones al sitio web. Pulsamos en editar el módulo. Cada módulo es distinto, pero hay algunas cosas que son comunes y otras cosas, os voy a explicar las cosas comunes. El título del módulo, podemos decidir ocultarlo. En un slide no tiene sentido mostrar. Posiciones, tenemos que asignar estos módulos, estos mini programas, a lo que son el frontal del sitio web a una posición. Habíamos dicho la posición Showcase, vamos a buscarla. Pulsamos en selección de posición. Como aparecen muchísimas, tenemos una opción, que es seleccionar la plantilla. Y solo nos aparecerán las posiciones de la plantilla. Como nos siguen apareciendo bastantes, podemos escoger el mostrar 100 resultados. 100 resultados en el desplegable y ahora buscaríamos la posición Showcase. La selecciono, pulso en ella. Lo siguiente es pulsar en seleccionar el estatus publicado. Publicamos. Los módulos, estos mini programas, podemos escoger en qué apartados del sitio web queremos. En este caso está seleccionado por defecto ninguna página. Vamos a marcar solo las páginas seleccionadas y que solo se muestre en inicio. Vale. Vamos ahora a lo que sería completamente distinto. En cada módulo, como estos programas, cada uno tiene unas determinadas funcionalidades. Estas opciones básicas, estos parámetros, pues son distintos. Por ejemplo, en este caso, voy a programar para que el ancho y el alto estén adaptados al frontal del sitio web. Yo he preparado unas imágenes de 930 píxeles de ancho por 350 de alto. Como son las imágenes que se van a mostrar en un desfile, evidentemente van a tener que estar alojadas en alguna carpeta. Pues
vamos a ponerlo en una carpeta que se llama Images Slider. Nos aseguramos que hemos realizado todos los cambios, guardamos y cerramos. Y ahora refrescamos en el frontal del sitio web. ¿Qué sucede? Tenemos lo que son el slide todo creado. Lo que pasa es que no se cargan las imágenes. ¿Por qué? Porque no tenemos la carpeta creada ni tenemos creado ni subida las imágenes. Tenemos varias formas de hacerlo. Una sería, por ejemplo, utilizar un componente. Un componente es el poder tener programas dentro del propio Joomla. Por ejemplo, el editor JCE que no incorpora por defecto. Aquí va Backup que nos permite realizar lo que son copias de seguridad. En este caso, ETX Explorer siempre nos permite como si fuera un FTP. Accedemos. Hay una consulta referente a que si las imágenes siempre se trabajan en píxeles. Pues sí, se trabajan siempre en píxeles todas las dimensiones web, tanto imágenes como plantillas, etc. Estoy accediendo a la carpeta imágenes del Joomla. Joomla tiene unos 7.000, 8.000 archivos. En este caso hay un directorio que se llama imágenes. Esta sería toda la estructura del Joomla. Pulsamos en abrir nuevo directorio. En este caso, crear un nuevo archivo, directorio. Pulsamos en crear, nos tiene que haber creado una slide. Vamos a subir imágenes. Podríamos realizarlo a través de lo que es el editor JCE, que hemos subido tantas imágenes. Os enseño diferentes caminos. Incluso después os enseñaré otra opción. Cada uno puede escoger la que más le guste. Pulsamos en grabar y ya tendríamos, cuando finalice el proceso de subida, son imágenes un poco grandotas. Ya tendríamos las imágenes subidas, refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, esto ya aparece otra cosa. Ya aparecen las imágenes. Podemos ir navegando por ellas. Como podéis ver, son distintas. Innovación, compromiso. Bueno, de esta forma ya tendríamos un módulo creado. ¿Siempre hace falta instalar módulos? Hemos realizado un módulo para tener un desfile de imágenes. Pues en extensiones gestor de módulos, si tenemos aplicaciones ya instaladas, podemos crear nuevos. Por ejemplo, en este caso vamos a crear uno nuevo. Primero sería cuestión de planear un poco la posición donde lo deseamos. En este caso estamos viendo las posiciones de la plantilla y, bueno, puede ser interesante tenerlo en la posición base 1A, base 1B, base 1C. Vamos a poner 3 para que veáis cómo es el proceso. Creamos módulo nuevo. Pulsamos en nuevo y tenemos diferentes tipos, pero vamos a crear el personalizar HTML, que es uno que nos va a permitir poner imágenes y texto. Como podéis ver, tenemos el editor creado. Lo primero sería establecer el título. Podemos llamar acerca de la posición. Mostrar el título sí, en este caso vamos a decir que sí, será interesante mostrar el título. Posición, un truco interesante. Si conocemos el nombre de la posición, no hace falta buscarla, como hemos hecho antes, sino que podemos escribir el nombre directamente. Base 1A, publicamos, público. Bueno, el texto, había que poner un poco de texto para que no solo se mostrara lo que es el título del módulo. Ya tendríamos cada el texto. Vamos a seleccionar que sean todas las páginas, que este módulo se muestre en todas las páginas del sitio web. Lo tenemos publicado en la posición que deseamos, guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web o incluso podríamos, ahora visualizaremos diferentes apartados. Ya tendríamos creado. ¿Qué ha sucedido? Que no queda muy bien. ¿Por qué? Porque se ocupa el 100% del espacio. Pero como hemos visto en la plantilla,
esta plantilla tiene varias posiciones horizontales. Si son verticales, va a quedar una debajo de otro. Pero si son horizontales, se puede utilizar que se repartan el espacio. Vamos a crear un par de módulos más. ¿Hace falta crear nuevo? Nuevamente no. Tenemos opciones rápidas acerca de... Pulsamos en duplicar. En duplicar nos queda un módulo exactamente igual. Lo editamos. Y habría que cambiarle el título y cambiarle la posición. Acerca de, lo editamos. Podemos cambiar la posición. Posición base 1B. Un título distinto. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Publicado. Guardamos y cerramos. Vamos a crear un tercero. Duplicamos nuevamente. Accedemos a él. ¿Qué hacemos? Título completamente distinto. Por ejemplo, garantía. Posición base 1C. Mostrar, publicado. Está asignado en todas las páginas. Guardamos y cerramos. ¿Qué sucede? Ahora en el apartado, por ejemplo, de servicios, no se muestra el desfile de imágenes, pero sí que se muestran estos módulos que hemos indicado que se muestren en los diferentes apartados del sitio web. De esta forma, pues podríamos tener pues estos textos sin tener que repetirlos para todo el sitio web. Antiguamente, cuando había que realizar una modificación en un sitio, había que crearlo, todo el diseño nuevo, con todos los módulos. Con crearlo una vez, lo podemos decidir en qué apartados del sitio web mostrarlo exactamente, incluso en qué posiciones de la plantilla, sin tener que hacer nada de programación. Antes he entrado un poco en los componentes, que son estos programas, por ejemplo, Briefingforms, que nos permite administrar formularios. Pulsamos en contacto. Si vamos al apartado de contacto, el Briefingforms es un sistema que no incorpora por defecto Joomla, pero nos permite crear formularios personalizados. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en este caso, pues yo creo que el apartado de observaciones podría quedar un poco más ancho, el texto pues un poco más bajo, ya hay un campo pues que podemos personalizarlo. Pues vamos a editarlo, por ejemplo, que el campo de observaciones, cuando pasamos por él, por encima, siempre se nos subraya lo que son el nombre del campo y a la inversa. Pues vamos a cambiar observaciones. Podemos cambiar dimensiones, podemos cambiar posiciones. Por ejemplo, en vez de 25 columnas de ancho, voy a escribir 40 columnas. 40 columnas, guardamos y cerramos. Y ya lo que es el campo de observaciones se muestra mucho más grande. Había dicho que el texto quedaba un poco pegado. Pues si seleccionamos los campos, podemos moverlos por esta red. Por ejemplo, pulso en el botón verde y va a bajar unos 5 o 10 píxeles. Guardamos. Incluso podemos cambiar lo que es el nombre de estos campos. Por ejemplo, la población. Evidentemente hay que cambiar este nombre de empresa, todo este texto es ficticio. Pues, por ejemplo, si población no deseamos que ponga, pues cambiamos y ponemos ciudad. Guardamos. Vamos a refrescar en el frontal del sitio web. Como podéis ver, con este sistema del pack pues permite tener formularios completamente personalizados, que no son los que lleva por defecto Joomla. Y bueno, de esta forma, pues tener la gran ventaja que tiene es que aparte de enviar el email, cualquier formulario queda registrado en la base de datos. Administrar registros nos permitiría ver toda la información de esos registros. De esta forma, con este componente, se recibe la información de los usuarios por un doble canal. Bueno, se supone ahora que tendríamos ya el sitio web creado con el blog, el contacto, los textos y tal. Ahora habría que poner la plantilla que sea realmente personalizada. Pues por ejemplo el logo, pues extensiones, gestor de plantillas. En gestor de plantillas, pues vamos a editarla. Tenemos seleccionada por defecto la Oxygen, pulsamos en Oxygen y tenemos la opción de logo. Vamos a explicar cómo subir una imagen
por un tercer método. Pulsamos en seleccionar. Hay un administrador multimedia en Joomla, que es un administrador de archivos, que nos permite subir también imágenes. Pues vamos a subir un logo. Examinar. Buscamos el logo. Por ejemplo, este. Abrir. Iniciar la subida. Pulsamos iniciar la subida. Una vez lo tenemos subida, seleccionamos e insertamos. Esta plantilla tenemos que activar lo que es que está el logo image en off, poner en on, porque si no nos utilizaría los textos. Hay plantillas, cada plantilla tiene distinto o este texto, este texto que sale en la parte superior y está en la parte inferior. Guardamos los cambios, aplicamos los cambios para ver cómo nos queda. Vamos al frontal del sitio web. Bueno, lo que es el logo nos queda muy arriba. Esta plantilla nos tiene opciones para dejar el logo. Vamos a bajarlo un poco, queda demasiado alto en el eje de las Y. Pues vamos a bajarlo 50 píxeles y veamos cómo nos queda. Aplicamos nuevamente. Refrescamos. Bueno, así que ya nos quedaría mucho mejor. Podemos activar algunos módulos más, algunas funcionalidades de la plantilla. Incluso la plantilla permite diferentes colores. Style Blue, pues vamos a establecer un Style Green, color verde. Por ejemplo, en Site Search vamos a activar que tenga un módulo de búsqueda del sitio. Por ejemplo, también podemos activar iconos de redes sociales que están tan en boga ahora. Usamos Enon, Yenon, solo evidentemente habría que cambiar estas URLs por las vuestras. Aplicamos los cambios y refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, vamos a ver los cambios. Ya tenemos el buscador, el fondo de color verde. También a veces tarda un poquito en cargar. Bastantes cambios en la plantilla. Fondo de color verde, buscador, redes sociales. Incluso, pues podemos activar algún menú adicional, pues por ejemplo en la parte de abajo. Incluso también tenemos opciones de poner otros colores. Un color bronce, también sería posible. Un Style Blue, vamos a dejar el que teníamos por defecto. Guardamos los cambios. Antes os he comentado que era posible tener varios menús en Joomla. Pues sí, vamos a crear, por ejemplo, en menús. Tenemos solo el menú principal, que es la parte superior. Si tenemos un menú de pie de página, pues vamos al gestor de menús y vamos a crear nuevo y podemos llamarle menú inferior. Rellenamos estos campos, guardamos y cerramos. Con este menú inferior, si accedemos a él, no tenemos ningún menú creado. Bueno, podemos ir al menú, podríamos crear nuevos, tal como hemos hecho en el menú principal, e incluso podemos mover entre los diferentes menús. Había dicho que el mapa del sitio no tenía mucho sentido en la parte superior. Pues bueno, vamos a moverlo. Seleccionamos la opción de mover en la parte inferior, añadir al menú inferior y proceso. Ya no lo tenemos en el menú principal, vamos a buscarlo en el menú inferior. Mapa de sitios ya lo tenemos. Pulsamos en publicar. Bueno, vamos a extensiones gestor de plantillas. Hay algunos que se activan en base de módulos y hay otros menús que se activan dentro de las funcionalidades de la plantilla. Por ejemplo, en los menús, sí. Menús. Vamos a activar el mostrar un show footer menú. Seleccionamos el menú inferior. Igualmente, ya de paso, podemos cambiar lo que es la información del copyright. El copyright, voy a preparar. Tengo unos textos preparados. Puedo utilizarlos y podemos hacer todo de una vez. Aplicamos. Refrescamos en el frontal del sitio web y vamos a ver si se han transmitido estos cambios. Bueno, ya habíamos dejado nuevamente la plantilla en ese color azul.
creado lo que es un copyright personalizado. Aquí lo puedes ver en el pie de página. E igualmente, este de aquí, igualmente hemos creado un menú inferior, mapa del sitio. Pulsamos en ver el mapa del sitio. Nos lleva a un mapa del sitio web. Pulsamos en inicio. Bueno, en principio, habríamos acabado de realizar el sitio. ¿Qué sucede? Fijaos en estas URLs de la parte superior. Te pone aquí index.php, interrogante, opción con content. No, lo interesante es que sea amigable para los buscadores. Aquí tendría que poner, cuando accedamos a nosotros, tiene que poner nosotros, algo así. Pues Joomla es completamente amigable para los buscadores. Guardamos y cerramos. Nos permite configurar metadatos, nos permite configurar metadescripciones. Vamos a la configuración global. Por ejemplo, vamos a activar en la configuración de SEO que el sitio sea motor de búsqueda para los amigables y que haga una reescritura. Aplicamos los cambios. Vamos a blog. Vamos a nosotros. Fijaos qué diferencia. Esto es amigable para nosotros. Nos muestra el 1 porque hemos creado el Joomla en la carpeta 1. Si hubiera sido directamente en el dominio real, pues nos mostraría un nosotros. Esto es ideal para los buscadores, para poder posicionar el sitio. Igualmente, que nos permite establecer metadescripciones del sitio. En este caso sería una pequeña descripción del sitio. Pues imaginaos, empresa en España dedicada pues a la gestión de parques eólicos. Esta sería una descripción aquí. Estas descripciones no se visualizan en el frontal del sitio web, sino que se visualizan en código. Igualmente unas palabras clave, pues por ejemplo, si fuera esta empresa de carácter eólico y tal, pues sería quizás energías renovables, España, etcétera. Siempre palabras clave. Interesante poner unas 25, 40 es lo que admiten. Igualmente aquí, pues, bueno, es la descripción del sitio. Esta descripción del sitio se muestra cuando los resultados de Google. Interesante tener una buena descripción. Y bueno, de esta forma, pues bueno, tendríamos el sitio web creado con una plantilla personalizada. Guardamos y cerramos los cambios. Se pueden hacer cosas mucho mejores. Incluso, pero como podéis ver, en una hora que habíamos empezado de casi nada, pues bueno, queda al menos la home bastante presentable. Imaginaos que había algunos cambios que hemos hecho que no hubieran sido completamente satisfactorios. Recordáis que al principio lo que he hecho es una copia de seguridad, pues lo único que habría que acceder es al apartado de mis backups y restaurar el backup. Nos volvería lo que es el sitio web a cuando hemos empezado lo que es la formación. Alguno me comenta de que ha llegado tarde. Indicaros que luego os mostraré un enlace donde se pueda visualizar el vídeo de la formación. Incluso si alguna llega tarde, pues se puede apuntar a la siguiente formación, que la semana que viene realizamos otra similar. Si lo deseáis, quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas. Durante los minutos siguientes intentaré responder a las máximas consultas que me sean posible. Mientras tanto, si queréis enviar las consultas, yo os indico lo que es una oferta. Consultas las podéis enviar a través de lo que es el apartado de preguntas o de questions que tenéis en vuestro panel de control. Indicaros que también alguna consulta, por ejemplo, si sois clientes, son cosas muy personalizadas, pues el que podéis dirigiros a comercial@webempresa.com. De todas maneras, también indicaros que hay una oferta especial que se ha preparado. La empresa
ha preparado una oferta de que se aplica un 50% en todos los hostings Joomla y Packs que contratéis. En cualquier hosting, Pack tienda, noticias, Pack empresa y tal. Y claro, es que me parece muy interesante porque lo que había visto ya hasta ahora son promociones que llegaban como máximo al 20%. Debido a la aceptación que tiene estos webinars, pues bueno, la empresa quiere agradecer vuestra asistencia con este cupón de gracias 50. Bueno, veo algunas consultas. Voy a intentar a ver cuáles son las más comunes. Bueno, volvemos nuevamente al navegador. Vale. Veo alguna consulta sobre el editor. El editor hace una consulta sobre el HTML, contenido gestor de artículos. El editor que hemos instalado es el JCE, por ejemplo. El JCE lo podemos encontrar en el Joomla Extensions Directory. JCE, pulsamos en editor, busca en editor, JCE Extensions. A veces hay extensiones que tienen extensiones que utilizan. JCE es la extensión que hemos instalado para el editor. ¿Sí? La consulta que has realizado es que para el HTML, bueno, en este caso el editor permite dos formas del HTML, que es Toggle Editor, que visualizaríamos el código, el que desee trabajar en código puede trabajar tranquilamente, y creo recordar que había también otra opción, sí, cambiar a código fuente. A veces tarda un poquito en cargar. De esta forma nos lo muestra un poco más en colores, de forma de que puede ser un poquito más amigable. Bueno. ¿Hay alguna consulta, por ejemplo, que si al comprar el hosting están incluidas las plantillas y los complementos? Pues sí, sencillamente este es un pack que, salvo lo que he instalado, que es el módulo de Ari Matches Leader que hemos instalado durante, todo lo demás bien instalado. O sea, realmente habéis visto todo el proceso de instalación, no he realizado nada más. Esto sería lo que se bueno, pues lleva por defecto. Indicaros, por ejemplo, que aquí se indica, cuando os he mostrado el Pack Free Joomla, aquí se indica todo lo que hay instalado en este pack. De forma que lo podéis ver. Y las plantillas que incluyen. Hay alguna consulta también referente a que si para crear formularios personalizados se necesita una extensión de Joomla o ya viene por defecto. Bueno, hay una extensión, bueno, es el componente de contactos, que por defecto ya lleva un componente que nos permite hacer contactos en el sitio web. Lo que pasa es que, tal como he hecho con el Breathing Forms, que podíamos mover esos campos y dejar un formulario completamente personalizado, pues bueno, el componente de contactos no lo permite, es más sencillito. Por ejemplo, el nombre de contacto aquí, pues bueno, tiene algunas opciones. En este caso, pues poner una información de contacto, unos detalles. Vamos a verlo, vamos a crear un momento un elemento de menú que nos muestre cómo es el contacto en Joomla. Por ejemplo, el nuevo, pulsamos, seleccionamos el tipo de menú. Era un contacto único, que es el formulario de contactos. Contactar, vamos a poner Joomla para diferenciarlo del otro. Seleccionamos un contacto, en este caso nombre del contacto aquí. Guardamos y cerramos. Y refrescamos en el frontal del sitio web a ver cómo nos queda. Igual he puesto demasiado. Bueno, contactar Joomla. Bueno, este sería el formulario que por defecto lleva. Bueno, evidentemente podríais cambiar las imágenes, poner textos, etcétera, formulario de contacto. Y bueno, esto es lo... Se puede visualizar un poco distinto dependiendo un poco de la plantilla, pero por defecto, bueno, siempre sería nombre, email, asunto, mensaje y poco más.
Luego, por ejemplo, veo alguna consulta sobre, bueno, las palabras clave o metas en los buscadores deben ser singular o plural. Bueno, generalmente hay que pensar que cualquier palabra que pongamos en buscadores, cómo escribe la gente. Hay palabras que pueden ser más buscadas en singular y plural. Indicaros que esto no es un nivel básico. No podemos entrar en temas de optimización para buscadores o de SEO. SEO es Search Engine Optimization, para los que seáis novatos, o bueno, seáis conocedores de según qué temas. A veces, disculpadme si lanzo alguna palabra demasiado técnica, pero es un poco el problema que tenemos los informáticos. Vamos a ver alguna pregunta. ¿Se pueden cambiar la tipografía o colores del texto? Sí, evidentemente sí. Lo que generalmente aconsejo no es cambiarlo tal como indicado al principio, ¿no? Que es cambiarlo a través de... Ay, disculpad, que me quería ir al artículo de inicio, contenido gestor de artículos. Por ejemplo, en presentación, antes cuando hemos empezado al editor a explicarlo, pues sí, que se podían poner unos textos cambiantes, ¿no? Familia fuente, Arial, boca antigua y tal. Hay dos formas. Esta no la aconsejo, sinceramente. Si fuera mi sitio web no la realizaría. Hay otra opción, por ejemplo, en extensiones, gestor de plantillas, que algunas plantillas nos permiten lo que es cambiar la tipografía. Permiten diferentes tipos. Por ejemplo, la que hemos creado de Oxygen por defecto, pues permite varios tipos de fuente. Por ejemplo, cambiarle la fuente del cuerpo, la fuente de la cabecera, bueno, algunas personalizaciones, incluso personalizaciones a nivel de color. Si no hay este tipo de fuente en la plantilla, pues claro, entonces ya hay que entrar en código, en archivos CSS y modificar. Claro, entonces ya sería una completa personalización. Voy a buscar algunas consultas. Hay una consulta de que ¿qué capacidad de almacenamiento tengo para hacer backups? ¿Cuántos backups se pueden hacer? Pues bueno, los backups ten en cuenta, pues por ejemplo, que cada uno ocupa un determinado espacio. Pueden ocupar 5 megas, 10 megas, 20 megas, lo que ocupe. Entonces, siempre depende el espacio asignado cuando se contrata lo que es un alojamiento, pues está en el uso de espacio en disco. En este caso, con el John Black instalado y el backup, se están consumiendo 101,82 megas. En este caso es una cuenta de 5 gigas, pues tendríamos espacio para realizar backups, instalar nuevas webs, porque no solo se puede instalar una, se pueden instalar varias, incluso aprovechar un poquito más lo que es el alojamiento, con dominios distintos. Se puede realizar también. Y de esta forma, pues bueno, tened en cuenta que lo que consume espacio son los emails y los archivos, las bases de datos. Hay alguna consulta, por ejemplo, también en relación a qué formato tienen que tener las imágenes. ¿Tienen que ser extensión PNG? No, los formatos admitidos no es característico de Joomla, sino los formatos admitidos en web son GIF, JPG y PNG. Entonces, bueno, son los formatos más utilizados. Como podéis ver, antes he subido imágenes que eran PNG y otras que eran JPG. Luego hay alguna consulta de que cómo se puede crear alguna plantilla en base a un diseño nuevo. Bueno, el crear plantillas realmente hay que ser experto para esto, no va a crear una plantilla cualquiera. Os voy a explicar un poco. Archivos, por ejemplo, accedo. Cualquier plantilla de Joomla es en templates, que queda puesta en templates. Entonces, bueno, cada plantilla tiene una determinada estructura, pero para crear plantillas nuevas, evidentemente, estas plantillas, pues por ejemplo, entramos en Elástica, tiene una estructura, por ejemplo, de que hay que tener carpetas con archivos CSS, HTML y archivos index.php, offline. Entonces, bueno, sería crear una plantilla. De todas maneras, tienes alguna
algún libro, por ejemplo, muy interesante, que es Templates in Joomla, incluso en joomla.org, estamos aquí centro de extensiones, en Joomla, pues hay apartados que no solamente son de mostrar noticias, sino que también nos muestra pues información, por ejemplo, sobre sitios de desarrollo, documentación. En documentación vas a encontrar muchísima cosa. Por ejemplo, el poder crear, te expliquen cómo crear una plantilla. Pero de todas maneras hay que saber CSS, PHP y HTML como mínimo. Luego, por ejemplo, hay alguna consulta a nivel de seguridad, pues por ejemplo, cómo proteger una parte de administración para que la gente de Joomla no ingrese. Bueno, la parte de administración queda protegida, porque claro, cuando hay que acceder a la cuando antes hemos salido de la administración, va a salir un momento para que veamos nuevamente. Finalizar, está protegida por un usuario y una contraseña. Claro, sin ese usuario y contraseña no se puede realizar. Hay formas de proteger esta administración, incluso que no se viera esto. Pues por ejemplo, hay componentes como rsFirewall, igual también hay alguno gratuito, pero este rsFirewall es de pago, que lo que permite es proteger esa administración con protección adicional. Por ejemplo, que esta administración, cuando hemos entrado, pues, cuando te equivoques a las 3 veces de entrar la contraseña, salga una imagen de seguridad, un captcha. Luego, por ejemplo, que nos avise cada vez que alguien alguien que pone datos incorrectos para hacer la administración, etcétera. Luego, por ejemplo, estoy revisando. Bueno, hay una consulta que no me queda muy clara, que parece que hay algunas en este sentido. ¿Cómo hacer una página donde el administrador tenga interacción con los usuarios? Bueno, no sé qué tipo de interacción desea realizar. Por ejemplo, dentro de lo que es Joomla, pues cualquier apartado tiene varios estados. Por ejemplo, el menú principal o clientes, si deseamos que ese apartado de clientes pues fuera de acceso registrado, quedaría oculto. Guardamos y cerramos. Veamos que nos queda para usuario registrado. Entonces, solo estos usuarios que se registran en el frontal del sitio web, evidentemente habría que activar lo que es un formulario de acceso, que es un módulo, de forma que se loguearan y entonces estos usuarios pues podrían ver contenidos de forma privada. Igualmente una forma de interactuar con los usuarios pues es poner algún foro, algún chat, etcétera. Luego hay alguna consulta que es demasiado avanzada, que es como trabajar en jQuery. Siento, Ramón. Puedes ver información al respecto de cómo trabajar en estos temas tan avanzados en el centro de documentación de Joomla que he enseñado antes. Igualmente, si por ejemplo, no sé si eres cliente, también puedes establecer esta consulta en nuestro foro. Tenemos un foro que, por ejemplo, es... en el caso de los clientes, o sea, pueden recibir las consultas. Y el que no sea cliente, evidentemente, no puede preguntar, pero tened en cuenta de que hay más de 100.000 mensajes en este foro. Casi todo lo que hay en Joomla de consultas casi está respondido. Luego veo alguna consulta, por ejemplo, de cómo averiguar el tamaño de ancho de los módulos o relacionados a los módulos. Por ejemplo, ¿qué sucede? Sucede, por ejemplo, que a veces deseamos averiguar pues algún un tamaño o alguna cosa. Claro, esto sin entrar en código es complejo. Hay herramientas como Firebook. Vamos a pulsar Firebook. Es un complemento para Firefox. En este caso nos permite analizar código. Por ejemplo, a ver si viéramos el tamaño de los códigos.
por ejemplo, de los módulos a veces es complicado verlo. ¿Por qué? Porque son anchos relativos. En este caso no es un ancho fijo, sino un 73%. Igualmente, a veces si tenemos que utilizar algún módulo, por ejemplo, voy a activar otra herramienta que tengo que es interesante, que es también de Firefox, que es el Web Developer Toolbar, que nos permite a veces, si deseamos ver alguna cosa así un poco a ojo, pues creo que recordar que tenemos el poder ver reglas, display ruler, sí, de forma que pues deseamos saber algún tamaño de algún módulo, algún sitio web que estamos viendo, pues bueno, pues sencillamente tendríamos que desplegar, bueno, pues esta regla, y aquí en la parte superior pues nos muestra lo que son los tamaños, ¿no? Y bueno, a nivel de poder personalizar la plantilla, pues bueno, generalmente había que modificar algo del diseño. Generalmente lo mejor siempre es escoger alguna plantilla, teniendo en cuenta que hay miles de plantillas, que realmente se adapten esos colores. No tener que entrar a realizar modificaciones en código. Es como, este pack lo que permite es conducir. Otra cosa ya es cuando uno intenta hacer cambios en las plantillas, entonces ya es como que hacer un poco de tuning en el coche. Entonces el tuning ya es algo un poco más complicado. Luego hay alguna consulta de cómo instalar alguna plantilla. Pues instalar la plantilla sencillamente es igual que hemos instalado lo que es un módulo. Por ejemplo, en este caso, gestor de extensiones, habría que descargar la plantilla y subir los archivos empaquetados. En este caso no tengo ninguna. Para subir, preparada, sería subir ese archivo zip y entonces ya queda instalada, y una vez instalada quedaría a vuestra disponibilidad en extensiones del gestor de plantillas. Luego, por ejemplo, una consulta interesante de cómo se hacen menús desplegables. Depende de la plantilla, pero en este caso vamos a realizarlo porque esta plantilla sí que lo permite. Por ejemplo, menú principal. Menú principal. Supongamos que el servicios lo queremos por debajo de nosotros. Pues en servicios indicaríamos que el padre no es el elemento raíz del menú, sino el nosotros. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Ya tendríamos el menú desplegable creado. Lo interesante es crear como máximo hasta 3 niveles, porque si no los buscadores no logran rastrear hasta más de 3. Luego hay alguna consulta en relación a galerías de imágenes. Bueno, lo que he explicado al principio. Se puede hacer una galería de imágenes, pero en este caso, pues bueno, habría que instalarla, ¿no? Igual que hemos instalado el ARIMAGE Leader, ¿no? Pues bueno, buscando en galería o buscando en alguna. Por ejemplo, Simple Image Gallery es una galería muy sencillita que permite pues el utilizar, bueno, imágenes, sencillamente hace una llamada desde una carpeta. Luego hay, por ejemplo, que creo que se utiliza bastante, es Foca Gallery. Foca Gallery, vamos a ver si lo encontramos. Y de esta forma, pues bueno, sería instalar, por ejemplo, Foca Gallery Match. Esta, no, eso tendría que ser el componente. Hay varios tipos de extensiones. Foca esta. Foca Gallery es, por ejemplo, interesante. Se descargaría. Bueno, vamos a acceder al administrador, a ver más información. Por ejemplo, en Foca Gallery pues puedes descargar, incluso tenemos demos, etcétera. Entonces, bueno. Bueno, pues de esta forma, bueno, podemos ver la demo, ¿eh? Para que veáis cómo queda. Sencillamente en el centro de extensiones directory podéis encontrar muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a ver la demo, sería cuestión de encontrarla. A veces, Gallery Categories. Vale, hemos encontrado aquí. Bueno, de esta forma, pues bueno, podéis ver cómo trabaja esta galería. Hay muchas. Siempre interesante todo lo que hace Joomla, igual que otros CMS, como puede ser WordPress. A veces esas carencias se cubren a través del centro de extensiones. Podemos ver todas las categorías, podéis ver más cosas. Hay demos, etcétera. Bueno, doy por finalizada lo que es la sesión formativa de hoy. Os espero que realmente os haya sido de utilidad. Indicaros que el vídeo
para alguno que se ha incorporado tarde, lo tendréis disponible. Ahora vamos a acceder a la parte de formación gratis. Y en formación gratis, aquí podéis ver los vídeos de las últimas sesiones realizadas. Lo realicé sobre esta misma plantilla. Incluso para el que le resulte de interés el tener lo que es una tienda virtual con Joomla 2.5 y Virtuemar, de manera que pueda vender sus productos por internet, o si no, también lo que es tener un catálogo, pues interesante la sesión de mañana, que la realiza Rafa. Si no, pues aquí también podéis ver lo que son las sesiones. Pulsando aquí veríamos el vídeo de la sesión realizada última. Bueno, espero que esta sesión os haya sido de utilidad. Si tenéis alguna consulta, pues podéis escribir a comercial@gupesa.com. Y para los que seáis clientes, pues bueno, sabéis que tenéis soporte gratuito en nuestro foro y nos podéis plantear las dudas por ese canal. Bueno, agradeceros sinceramente vuestra presencia y bueno, que os haya sido de utilidad para así poder hacer páginas web interesantes en Joomla.